Hola a todas y a todos, hoy es un momento especial. Vamos a hablar de la recuperación de las filósofas para la historia de la filosofía. Estamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente en el Instituto de Filosofía, y con dos personas que pertenecen a asociaciones muy significativas. Concha Roldán, presidenta de la Red de Filosofía, y Lola Cabrera, que está en el movimiento internacional de Women's Legacy sobre el rescate de material de mujeres, en este caso de filósofas, para todo tipo de personal, pero para la enseñanza también. Vamos a escucharlas. Hola a las dos, a Lola, con Lola Cabrera, Concha Roldán. Ya veo que venís aquí con vuestras obras ya dedicadas a las filósofas, a las pensadoras. Estamos inaugurando un apartado que son las filósofas, la recuperación de las filósofas para la historia de la filosofía, sobre todo en los institutos, en bachillerato. ¿Qué pensáis? ¿Qué supone la llegada, esa recuperación de las filósofas? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo lo que creo es que con la nueva ley hemos empezado a recuperar, a completar el pensamiento al fin, porque hasta ahora pues en ninguna comunidad autónoma, en casi ninguna, habían incluido ninguna de las mujeres dentro del programa de segundo de bachillerato, y por fin ahora nos dan la oportunidad de empezar a hablar de las mujeres, y además de una manera que es cómoda, porque aunque luego en cada comunidad autónoma se está haciendo de una manera diferente, con la nueva ley lo que nos permite es organizar a cada profesor, a cada profesora, nuestro propio programa. Y de esa manera podemos incluir a las mujeres allá donde consideremos que es oportuno, porque de lo que se trata no es simplemente de incluir número de mujeres, sino ponerlas en el lugar donde realmente han completado el pensamiento, que son muchos, y que hasta ahora pues habían estado invisibilizadas. No, yo completamente de acuerdo. Bueno, no me dedico a dar clase en secundaria, pero tengo alguna experiencia con ella, y sobre todo también como estudiante, a mí me tocó no ver una sola filósofa en toda la carrera. Entonces, claro, te has educado en un mundo irreal. O sea, el mundo, lo que está pasando ahora es que se está trasladando al mundo de la educación, al mundo de conocimiento, lo que es el mundo real, que somos la mitad de la humanidad. Entonces, claro, se ha explicado también la filosofía, bueno, igual que las demás disciplinas, porque yo creo que es algo que está pasando ahora en todas las disciplinas, que estamos descubriendo también que hubo matemáticas, que hubo científicas, parecía que no las había habido, y filósofas lo mismo. Entonces, bueno, aunque están poniéndose como botón de muestra, yo creo que hay mucho camino todavía por recorrer, pero está bien el poder aprovechar este primer paso en el que por lo menos, ya digo, es como un admitir la realidad, ¿no? Con ponernos contra el espejo de la realidad. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, las 8 autoras. Hemos hablado de todas ellas en los vídeos, pero este momento sí es significativo. Podemos pedir más, por supuesto, llegar al 50%, pero es un momento muy significativo porque nos hace ver el silencio en el que hemos estado, el olvido o la invisibilidad o la ocultación. Y yo creo que eso es un tema que también hay que pensar, ¿eh? No simplemente se recuperan ahora, sino ¿por qué no estaban? A verlas, las había. ¿Por qué no estaban? Es otro de los temas para reflexionar y también para buscar responsabilidades del relato histórico. Porque si nosotros nos fijamos, sí tenían repercusión en su momento. Aspasia era admirada por Sócrates, por Platón. Hildegarda tenía todos los reconocimientos en alto clero, en la nobleza. Olimpia Auguste, con sus obras de teatro, no solamente con la Declaración de los Derechos de Ciudadana, era problemática para el sistema. Clara Zetkin dialogaba con Lenin. O sea, quiero decir que había reconocimiento en el momento. Sin embargo, el relato oficial... Claro. No, yo eso, vamos, si me permitís, porque esto lo tengo muy claro y además me crea bastante enfado, digámoslo así. Porque yo creo que aparte de que ha habido una ausencia, ha habido una invisibilización, ha habido una exclusión. Esto es lo que comentábamos en otros momentos. ¿Quién ha hecho las historias oficiales de la filosofía? ¿Quién ha hecho las enciclopedias? ¿Quién ha tenido el poder para hacerlas? Claro, el poder siempre ha sido patriarcal, siempre ha sido la división de tareas. Entonces las mujeres
no tenían el derecho de participar ni en la vida pública, ni en la vida cultural, ni en la vida del pensamiento. Incluso se llegaba digamos, a manipular, porque bueno, es verdad que Aristóteles, Platón dicen ciertas cosas que biologizan lo que podríamos llamar la naturalización, ¿no?, de las mujeres solo para sus tareas, digamos, de cuidado y del hogar, pero muchas veces hay una manipulación de forma que también las mujeres que se dedican al saber son como monstruos de la naturaleza. Yo trabajé mucho con una autora que es poco conocida, Ana María van Schurman, y con eso ya cierro un poco la idea que quería decir aquí sobre esta exclusión. Yo me he encontrado ahora con que todo lo que escribieron, esta mujer, por ejemplo, que conoció 10 idiomas, escribió 10 diccionarios, no queda su obra apenas en archivos, hay que rastrearla. Pero fue una exclusión también, se quemaron obras de mujeres, o sea, eso también hay que decirlo. Es decir, hemos llegado a un punto, y te dejo la palabra, y creo que hay que decirlo. O sea, no solo ha sido algo digamos, azaroso, sino que yo creo que ha habido también una mano detrás. Hay una intencionalidad, una ¿no? intencionalidad, en la idea exactamente. De eliminar a las mujeres. Y vamos, estamos claro, en la misma línea. Y yo decía al principio, se trata de completar el pensamiento por fin. Pero no solo completarlo, es que además ahora tenemos la oportunidad de cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, Concha, que hemos estado viendo la historia de una manera lineal, de una manera unívoca, y en realidad siempre ha habido, a lo largo de toda la historia del pensamiento, líneas de fuga, en las que a veces han participado las mujeres, las filósofas, a veces no, a veces algunos filósofos, porque también ha habido, antes lo comentábamos, ¿no?, filósofos que han quedado detrás, ¿no? Hablábamos del caso de Leibniz, ¿no?, por ejemplo. Y ahora es el momento de recuperar el pensamiento de las mujeres, de recuperar el pensamiento de aquellos filósofos que han quedado en segunda fila y de completar por fin la historia y poder naturalizar un pensamiento que sea pues más fragmentario, más abierto, que cada uno pueda interpretar la historia a su manera y que todas esas interpretaciones completen realmente lo que ha pasado en la historia del pensamiento. Sí. Y además también hay que plantear la función que ha tenido esa exclusión, ¿eh? Pero eso es una cuestión, bueno, para pensarla. Va más allá. Sí, para pensarla filosóficamente. Sí. No es el azar. Bueno, o pienso yo que no es el azar. Cada autora, cada filósofa es un mundo, tiene su propia singularidad. Pero ¿creéis que hay algún hilo conductor que unifique el pensamiento de las autoras, que podamos encontrar algo que las vincule en la historia de la filosofía, o un campo de estudio privilegiado? Yo diría que no. Yo creo que eso más bien lo hacemos desde fuera. O sea, cuando las estudiamos podemos trazar líneas de continuidad. Pero realmente yo creo que no, que el pensamiento de las mujeres, al igual que el pensamiento de los hombres, está condicionado por el contexto histórico, social, político. Claro, ese contexto, en el caso de las mujeres, en las distintas etapas, ha tenido también sus propios condicionamientos, sin lugar a dudas, y eso, bueno, las podría unificar. Pero yo creo que eso sería un poco forzar otra vez la línea del pensamiento. Yo creo que de lo que se trata es ver los momentos, ¿no? Y comprender que el pensamiento de las filósofas en cada momento tiene su aportación como el de los hombres, seguramente en la misma línea, pero claro, añadiendo ese plus de lo tengo que hacer desde la invisibilidad, ¿no? Comentaba antes, ¿no? Intentar entender la Revolución Francesa y lo que el pensamiento y la filosofía ha puesto en el empuje de ese acontecimiento, sin estudiar el pensamiento de Olympia de Gouges, pues es no enterarse de lo que la fuerza de la Revolución Francesa tuvo en su momento, ¿no? Entonces, yo más que trazar líneas, lo que sí que veo es que hay un legado que tenemos que recuperar, que está imbricado dentro del pensamiento de los filósofos y en el contexto de cada etapa. Sí, yo completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Voy a ver, por lo menos a recuperar dos ideas de esto. Yo no creo tampoco que haya, digamos, un pensamiento de mujeres, igual que tampoco hay un pensamiento de varones. Creo que todos y todas han querido dar respuesta a una problemática de la época, a un contexto histórico, y se han posicionado de muy distintas maneras. Ha habido también mujeres que estarían si leemos lo que han aportado, muy en desacuerdo en la propia concepción del mundo. Si acaso se puede encontrar un hilo,
y tampoco completamente es en la reconstrucción que llamamos feminista, digamos, de la historia de las mujeres. Pero la hemos hecho también desde fuera. Se ha hecho desde ese feminismo que ha dicho las mujeres primeras son las que lucharon solas. Nosotros las ponemos, hablamos de Olympe de Gouges, de Mary Wollstonecraft, de mujeres que en realidad lucharon solas, pero que entre ellas no se pasaron ningún testigo. Igual que yo siempre, bueno, cuando en los años que yo sí que es verdad que enseñé algunos años filosofía en un colegio, y yo decía, es que esto se transmite como que parece que Descartes le pasa la pelota a Spinoza, Spinoza la pasa a Leibniz y luego Kant. No, eso lo hemos hecho nosotros, o más bien que nosotros, yo desde luego no lo habría hecho así, los que han hecho esa reconstrucción de las historias de la filosofía lo han visto de esa determinada manera, han hecho dicotomías. Yo odio el racionalismo, el empirismo, no. O sea, justo yo creo que lo que tú has dicho, y es la segunda idea que quiero mencionar también, hay que desencasillar, o sea, hay que dar todo el conocimiento que podamos para que ahora, además, con todos los medios que tenemos, porque Internet tiene para bueno y tiene para malo, que uno pueda llegar a encontrar sus propias líneas de investigación y, sobre todo, la tercera, con esto termino la idea que quería decir ahora, lo del contexto. Me parece fundamental que estudiemos cómo también vivimos el pensamiento. Ahora, si nos fijamos en cómo estamos haciendo filosofía ahora, también hay digamos, temas que están un poco polarizando en qué estamos pensando, a qué queremos responder. Y suelen ser problemas, por lo que tú decías también del hilo, quizá más prácticos. O sea, cada vez estamos más alejados de esa idea de filósofos, filósofas en su torre de marfil que no tienen nada que ver. O sea, el ser y el ser, no. O sea, somos los seres, somos personas encarnadas que vivimos en situaciones sociales, políticas, y a eso es a lo que normalmente intentamos dar también respuesta. Por eso, enseñar filosofía también la historia de la filosofía de una manera contextual permite integrar a distintos pensadores, no los grandes pensadores, 4 o 5 genios de los que no van a examinar, no, y permite integrar a un árbol, digamos, un elenco más grande de filósofos y de filósofas que aportaron cosas a veces muy contrapuestas, muy distintas, muy complementarias. Muy complementarias. Yo ahí diciendo un poquito de vosotras, ese plus de conciencia de mujer maltratada históricamente, aunque vuelvo a decir que más en el relato que en el momento concreto, pero bueno, con todo y eso siempre fueron conscientes de la propia Aspasia, de la ausencia de educación, por ejemplo, en las mujeres, ausencia de educación, ausencia de derechos de ciudadanos, 2 pilares tan importantes, pues las rastreamos y evidentemente son conscientes, no es una cuestión del siglo XXI, desde las primeras que podamos considerar, lo eran. Y eso yo sí veo ahí un poco más ese protagonismo en una filosofía práctica. Claro, por ejemplo, sí, yo ahora lo veo un poco lo que tú dices, yo he dicho desde el feminismo, pero quizá el hilo de la reflexión sobre la igualdad. Pienso ahora en Marie de Gournay, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad, pero no todas. O sea, sí que hubo muchas que reflexionaron sobre esa idea de la que quedaban, digamos, excluidas o quedaban fuera, ¿no? Sí, pero bueno, puede que tenga razón puede ser un punto. Que igual se puede agrupar por lo menos algunas en esa línea. En ese sentido. En esta reforma no solamente se recupera a las filósofas, sino que también entra la perspectiva de género. Esa perspectiva de género a la hora de tratar los temas muchas veces ya ha sido utilizada, casi la ley viene más tarde que verdaderamente la realidad. Pero bueno, ahora ya se constata. ¿Consideráis que a lo largo de la historia de la filosofía hay algunos temas que se modifican en el momento que metamos perspectiva de género porque han sido presentados de una forma aséptica, neutral, imparcial, incluso universal? ¿Consideráis que puede haber algo, ya no hablando de personas concretas, de filósofas concretas, sino de estudios sobre la visión de la mujer de ese momento histórico, de ese periodo o de ese aspecto? ¿Consideráis que puede haber algo? Bueno, yo no sé, creo que esta pregunta está muy enlazada con lo que estábamos diciendo en este momento de nuevo. Entonces, sí, en parte sí, desde luego, pero en realidad creo que no es la parte más importante. Creo que si insistimos demasiado en eso,
vamos a estar siempre un poco en la retaguardia, ¿no? Como defendiéndonos de que nunca hemos estado. Y yo creo que en lugares como España, en lugares donde tenemos una cierta normalidad ya, cierta, pongamos comillas, podemos empezar ya a avanzar un poquitito más rápido. Porque lo mejor sería, desde mi punto de vista, que pudiéramos ya dejar de hablar de perspectiva de género y empezar a incluir directamente a las pensadoras allá donde tengan que estar. Igual que incluimos a unos pensadores sí y a otros no, dependiendo en cada contexto. Porque sí, por supuesto que hay una, pues no sé, por ejemplo, si lees el Emilio, ¿no?, de Rousseau, pues hay un deseo de cambiar el modelo educativo. Y ese modelo educativo, desde luego, excluye a la pobre Sofía a un no segundo plano, sino ínfimo plano. En cambio, luego coges a Wollstonecraft y su indicación es: vamos a cambiar la educación, pero además es que yo también me he sentido perjudicada, por lo tanto, claro que lo hay. Pero yo creo que lo que sería bueno, por lo menos desde la perspectiva, veo yo, desde una profesora de historia de la filosofía o de filosofía, es empezar a incluir a las mujeres sin dar demasiada importancia a esto. Creo que ahora ya es el momento de naturalizar. Me parece a mí, ya sé que esto puede resultar polémico, pero yo quiero dar un paso más allá. No voy a estar de acuerdo contigo, porque ojalá estuviéramos en ese momento. Yo creo que lo que Celia Amorós denominaba las gafas, ponerte las gafas de la perspectiva de género, y te digo, no solo en la historia de la filosofía en general, o sea, en medicina, es que normalmente se quedan excluidas perspectivas, justamente el infarto en las mujeres, te dicen algunos médicos. Sí. O sea, por eso te digo que yo veo más bien la idea de no perder esa perspectiva. Yo, a lo que tú dices es a donde hay que llegar. Es a donde hay que llegar, esa es la meta. Pero si lo dejamos a su propio, digamos, a su propio hacer, no. O sea, yo creo que hay que seguir estando ahí a pie de cañón y mostrando que es necesario incluirlo. Porque si no, la mayoría del profesorado tampoco tiene formación en ese sentido. Entonces, yo te digo, mi experiencia por las conferencias que voy, por el 8 de marzo me invitan mucho a dar unas conferencias que yo doy justamente sobre la ausencia y la invisibilidad de las mujeres en la historia de la filosofía. Y a muchos lugares donde voy a hablar me doy cuenta que el mismo profesorado, la mayoría masculino, pero también algunas mujeres, hay cosas que ni siquiera se las han planteado nunca. Todo lo de la perspectiva, incluir esa perspectiva de género significa dar cuenta al que no ha podido ver eso, poniéndote esas gafas, digamos, para poder llegar a ese punto, que es al que hay que llegar. Yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que no estamos en el punto ese todavía. A ver, lo que quiero decir, ponía el ejemplo de las distintas asignaturas de las que yo soy profesora, ¿no? De lo que yo observo en clase. Cuando yo doy clase en historia de la filosofía, y yo, al margen de la ley que tuviera, llevo hace tiempo que incluyo a filósofas, ¿no? Y cuando las incluyo, les sorprende en historia de la filosofía, porque es como de repente colocar a una mujer, hacerlo a propósito, por decirlo así. En cambio, en filosofía de primero de bachillerato y en valores éticos, cuando yo de repente introduzco a una mujer o el texto de una filósofa porque viene al caso, pues por ejemplo, si yo estoy hablando de transhumanismo y cojo un texto de Donna Haraway, pues por ejemplo estoy hablando del aborto en valores éticos y cojo los discursos de Simone Weil, pues nadie se sorprende, porque en realidad son los textos que en ese momento parecen oportunos, son los más adecuados y ya está, y no hay ninguna sorpresa por parte del alumnado. Entonces, por eso veo que es diferente cuando intentas meterlo un poco más a la fuerza y cuando de repente lo naturalizas y dices, pues es que ahora toca. Pero lo naturalízalo la Cabrera. Naturaliza todo el mundo. Eso es lo que yo quiero. Por supuesto. Ahí es donde yo disiento. Por eso digo que es necesario y que es necesario incluirlo en un plan de formación. O sea, la perspectiva de género hay que incluirla en un plan de formación de los formadores. Eso es fundamental. Yo creo que ahí sobre todo. Exactamente. Ahí sobre todo. O sea, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, claramente. Y estamos de acuerdo por propia experiencia. Hemos llegado aquí a base de estudio. Claro. Y de rastrear y de investigar. Y costando muchas veces porque no encuentras las referencias. Decía Concha que ella no estudió en la Complutense filósofa, yo tampoco. Claro, yo terminé de estudiar en el 80 sin haber visto una filósofa. Claro. Gracias a Celia Amorós, que justo había llegado a la Complutense y tenía el seminario de feminismo e ilustración en el que yo me formé, empecé a entrar en ese mundo. Luego fui también a Barcelona, al que llevaba Fina Virulés de filosofía y género,
Entonces ya me di cuenta que esto se estaba tratando y empecé a descubrir que hay montones y montones de filósofas que han sido desconocidas absolutamente en la formación. Por eso yo soy tan virulenta, digamos, con el tema del profesorado, porque claro, todos aquellos que nos enseñaron, pues les que resultaba muy cómodo ver Sota, Caballo y Rey y no... Pero yo creo que ahí está la clave, justo en que a lo mejor el alumnado es en este caso lo de menos, porque ellos se adaptan. Claro, pero además ahora mismo tenemos un alumnado muy siguiente en todos los sentidos, por eso. Y que bueno, que se adapta muy bien a cualquier cambio. Somos los planes de estudio y el profesorado. Los profesores y profesoras los que necesitamos formación. Pero bueno, también es verdad que ahora cada vez tenemos más posibilidades de formación. ¿Tú estás participando en un modelo para poder estar al tanto de además es un proyecto europeo, ¿no? El proyecto de Women's Legacy que se coordina en España desde la Universidad de Valencia, que no solo está proporcionando muchos materiales para trabajar en el aula a mujeres en todas las asignaturas de secundaria, sino que además también tiene seminarios de formación. De hecho, en el instituto que yo estoy ahora, somos un centro adherido al proyecto y vamos a iniciar ahora un seminario de formación del profesorado para que conozcan a las mujeres en todos los ámbitos y además sean capaces de utilizar esos materiales en el aula de una manera cómoda, ¿no? Sí. Mira, yo creo que sí llegamos a la conclusión de que la didáctica de la historia de la filosofía hay que cambiarla, pero el reciclaje, más que reciclaje, el conocimiento del profesorado para que llegue, hay que hacerlo, porque el alumnado es muy receptivo. Yo creo que está muy orgulloso de vivir, mi experiencia al menos, de vivir este momento. Y es una imagen de la filosofía mucho más crítica, mucho más actualizada. Se sienten representadas, sobre todo las mujeres y los hombres, porque hablar de la mujer va a implicar hablar del hombre, hablar de la filósofa suele implicar hablar del filósofo. Pero se sienten más representadas. Yo ahora, un momento de publicidad, yo estoy ahora trabajando en un librito que espero terminar y que no me corten el cuello en Santillana, que es sobre el papel de las mujeres, de estos libritos de divulgación, el papel de las mujeres en las distintas disciplinas, en la historia de la filosofía o en la filosofía. Pero yo estoy trabajando justo en un camino de ida y vuelta, es decir, el papel de las mujeres en la filosofía y de la filosofía también en las propias mujeres. Porque justo estas primeras mujeres que se atrevieron a saber, que fueron las primeras feministas, un poco entre comillas, esa primera ola, es justamente gracias a la filosofía que ellas se atrevieron a pensar que podían vivir de otra manera también, ¿no? Entonces me parece muy bien, creo que es muy bonito el mostrar cómo filosofía, digamos, y bueno, feminismo, o algunas que no fueron feministas, pero yo defiendo el feminismo en este sentido de recuperar esa genealogía, aunque haya mujeres pues como Simone Weil o como Hannah Arendt que ni fueron feministas ni se reivindicaron, pero el recuperarlas sí que pertenece a una genealogía feminista en este sentido, ¿no? Efectivamente. Y nada, pues... Bueno, pues yo estoy muy agradecida que hayáis querido participar. Si queréis decir algo más, este momento yo simplemente para que se vea que efectivamente el alumnado es muy receptivo. Esta es una pequeña tarjetita que hace un par de años me dieron al final de curso con un regalito y bueno, pues queda claro que les gusta esto de conocer también a las filósofas y les sorprende, pero les gusta, es una sorpresa grata. Así es que muchísimas gracias, Paz, por invitarnos. Pues nada, muchas gracias también. Seguiremos en la brecha y eso, yo hablaba eso de filósofas, me da miedo, digamos, quedar en el gueto. Está bien que lo incluyamos, pero luchemos por no quedar como separadores, ¿no? Luego de los libros oficiales, sino que lleguemos al sueño. Hay que llegar al sueño de Lola Cabrera. Hay que acercarse, por lo menos. No sé cuánto de manera asintótica. Lo que seguiremos, seguro que sí. Muy bien, muchas gracias, Paz, por la Gracias. invitación. Sí.